El teléfono sonó justo cuando el sol de la tarde se doblaba sobre los tejados de León y el olor a café recién hecho todavía andaba rondando la cocina. Contesté sin mirar el identificador. La voz de mi hija, Yareli, entró fría como una corriente de aire que se cuela por debajo de la puerta. No recibirás nada del testamento de papá. Todo es mío. No te molestes en venir. Se hizo un silencio tan apretado que hasta el reloj pareció aguantar la respiración. Yo apoyé la mano en la mesa para no tambalearme. No era el miedo. Era ese vacío que deja detrás la falta de respeto cuando viene de sangre propia. Alcancé a escuchar su exhalación impaciente. Un golpe seco de uñas contra el teléfono. Y luego la llamada se cortó. Me quedé ahí, sosteniendo el aparato, mirando la ventana empañada. Me llamo Isolda Altamira. Tengo 72 años y hace 20 me divorcié de Ramón Altamira, el hombre que empezó vendiendo cajas de vino en el maletero de un tsuru y terminó levantando un emporio con viñedos en Dolores Hidalgo y contratos con restaurantes de Polanco y Las Lomas. Lo que comenzó como un sueño de taller casero, con barricas prestadas y etiquetas pegadas a mano, acabó valuado, según los periódicos, en cerca de 600 millones. Ramón lo logró. Sí, pero no empezó solo. Yo llevaba los números, el flujo, los pagos, la paciencia. A veces el éxito es un espejo que solo refleja al que se mira demasiado. Volví a colgar el teléfono en su base y me dejé caer en la silla. A mi edad, uno aprende a distinguir el dolor del drama. Lo primero pesa, lo segundo hace ruido. Lo que sentí fue peso, y no por el dinero. Uno no llega a vieja confundiendo precio con valor, sino por la manera. Esa frase de Yareli, todo es mío, traía años fermentando el tono. El derecho, la prisa por clausurarme como si yo fuera una cuenta vencida. El edificio traqueteó cuando pasó un camión por la avenida. Afuera, el vendedor de tamales cantó su pregón como si nada en el mundo pudiera torcerse. Yo miré mis manos. Son manos de contadora jubilada. Pero también de bodega conocen el ácido de la uva, la textura del corcho, la astucia de los contratos. Una vez creí que todo eso bastaba para mantener un matrimonio. Una vez, el celular vibró de nuevo. Distinto timbre. Contesté. Señora Isolda Altamira. Habla el licenciado Fermín Castañeda, albacea del señor Ramón Altamira. Lamento Diga, licenciado. Le llamo para informarle que usted está mencionada expresamente en el testamento. Su presencia es obligatoria mañana, a las 4:30, en nuestras oficinas de Paseo de la Reforma. Le enviaré la dirección exacta por mensaje. Me quedé muda un instante. Mencionada expresamente. No era una fórmula cualquiera. Con los años, una reconoce el filo en ciertas palabras. ¿Estás seguro? Licenciado, pregunté, más por protocolo que por duda. Totalmente. El testamento fue actualizado hace pocos meses. Necesitamos que esté presente. Agradecí. Colgué y dejé el celular sobre el mantel, como si fuera algo vivo. Entonces respiré. No ese respirar automático que uno trae de fábrica, sino el que decide. Voy a levantarme. Me serví el café ya tibio y le di un trago. Amargo. Útil. La memoria, cuando se activa, no pregunta permiso. Vi a Ramón joven, con su optimismo de feria y su talento para venderle agua al río. Vi nuestras madrugadas con olor a madera húmeda, cuentas hechas a lápiz. La primera etiqueta aprobada. Nuestros brindis torpes. Después, con el tiempo, me vi a mí misma esperando en mesas donde la gente hablaba de márgenes, de embotellados premium, de branding como si el vino fuera una foto para la revista. Y me vi firmando aquel papel de divorcio con la mano firme y el corazón cansado. Salí con lo mío un departamento, un coche viejo,
Dignidad contada al centavo. Ramón salió con su ambición intacta. Y Yareli se acomodó en su sombra larga. No voy a mentir, el dinero mueve montañas, pero también las entierra. A la hora de la verdad, lo que mantiene a una mujer plantada en la tierra es otra cosa. Llamémosle manera, o memoria, o vergüenza torera. Yo no pensaba competir con mi hija en frases cortas ni en golpes bajos. Mañana, a las 4:30, estaría sentada frente al licenciado Castañeda, escuchando lo que hubiera que escuchar. Me puse de pie. Lavé la taza. Doblé el trapo de cocina. Fui a la recámara y abrí el closet. El traje sastre color arena. La blusa marfil. Los zapatos negros pulidos. Nada ostentoso. A mi edad. El lujo más grande es que la ropa diga verdad. Puse todo sobre la cama. Preparé la bolsa con mis papeles credencial. Acta de divorcio. Algunos recibos antiguos que guardo por maña. No por nostalgia. El teléfono volvió a vibrar. Mensaje del despacho con la dirección y un mapa. Debajo, una línea breve. Nuestra más sincera condolencia. La leí 2 veces. No por cortesía, sino porque en esa frase había algo que ni Yareli ni yo habíamos concedido hoy: piedad. La muerte no negocia. La vida, en cambio, es puro regateo. Cerré las cortinas antes de apagar la luz. Me miré en el espejo. La mujer de enfrente tenía el cabello recogido y la mirada clara. No parecía frágil, parecía lista. Pensé en la voz de mi hija. En su sentencia de plomo: no recibirás nada. Y entonces, como si de pronto el archivo de mi historia se abriera solo, me escuché a mí misma responder en silencio: veremos. Al acostarme, el corazón ya no corría, solo marcaba compás. Mañana tocaría reforma. Mañana sabría por qué. Después de tantos años y de tantas cuentas cerradas, mi nombre seguía escrito dentro de un sobre que no era mío. ¿Y si ese sobre me estaba esperando? Yo también lo estaba esperando a él, porque hay verdades que, tarde o temprano, se tienen que leer en voz alta, y yo estaba lista para escucharlas. El amanecer en León me encontró despierta, con la maleta lista desde la noche anterior. El camión a Ciudad de México salió puntual, y mientras el Bajío se iba quedando atrás, yo repasaba mentalmente los últimos años. No llevaba flores, no llevaba regalos, solo mi presencia y el peso de todo lo no dicho. Afuera, los cerros se fueron volviendo edificios, y el ruido de motores reemplazó el canto de los gallos. Llegué a Polanco poco antes del mediodía. El cielo estaba encapotado, como si la ciudad se hubiera puesto un velo para la ocasión. La iglesia, de fachada imponente y vitrales altos, estaba rodeada de autos negros brillantes, choferes en fila y mujeres vestidas de luto con tacones que resonaban sobre el mármol. Un aroma tenue a incienso escapaba por la puerta principal, mezclado con el perfume caro que siempre me recordó las cenas de negocios de Ramón. Di un paso dentro y sentí ese silencio tenso, que no es silencio del todo el susurro de las bancas al acomodarse. El roce de pañuelos. La respiración contenida. Avancé por el pasillo central, reconociendo caras que hacía años no veía. Viejos socios de Ramón, vecinos de la época en Dolores Hidalgo, un par de periodistas que siempre cubrían sus eventos. Sus miradas me escaneaban de pies a cabeza, como evaluando qué derecho tenía yo de estar ahí. Entonces la escuché. «Aquí no pintas nada». La voz de Yareli cortó el aire como una navaja. Estaba parada a un lado del féretro, impecable en un vestido negro ajustado, el cabello recogido en un chongo alto. Sus tacones sonaban con autoridad al caminar hacia mí. La frase resonó en las paredes de piedra y en los oídos atentos de todos. «Perdón», pregunté, manteniendo la calma. «No tienes nada que hacer aquí». «Mamá,
Papá dejó claro que esta parte de su vida ya estaba cerrada. Un murmullo recorrió las primeras bancas. Alcancé a escuchar a alguien decir ¡qué descaro! Y a otro murmurar ¡pobre Ramón! Los ojos se clavaban en mí, algunos con lástima, otros con morbo, varios con ese brillo frío de quien disfruta el espectáculo ajeno. Yo respiré hondo, sosteniendo la mirada de mi hija. La vi, con su seguridad aprendida, con ese porte que no heredó de mí sino del mundo que eligió habitar, y en medio de todo. Recordé cuando era niña, y me buscaba la mano para cruzar la calle. No vengo por la herencia, dije, mi voz lo suficientemente alta para que se escuchara en toda la nave. Vengo a despedirme de quien fue parte de mi vida. Un silencio pesado se instaló. Yareli apretó los labios, como conteniendo una réplica, pero no dijo nada. Se giró y volvió a su lugar junto al féretro, donde varias coronas enormes llevaban cintas con nombres de empresas y familias influyentes. Seguí caminando hasta una banca lateral. Lejos de la primera fila reservadas a la familia, me senté, sintiendo la madera pulida bajo mis manos, y dejé que mis ojos se posaran en el rostro inmóvil de Ramón. Estaba igual que en las últimas fotos que vi en los periódicos, cabello cano bien peinado, traje oscuro impecable, solo que ahora el brillo de la vida ya no estaba ahí. Durante el servicio, el sacerdote habló de legado, de trabajo, de un hombre que supo levantar con sus manos y su visión un símbolo para nuestra región. Yo pensé en las madrugadas de frío, en el olor a mosto fermentando, en las discusiones sobre facturas y proveedores. Pensé en lo que se dice y en lo que se calla cuando se cuenta la historia de alguien. Al final, cuando la gente comenzó a pasar a dar el pésame, varios se acercaron a Yareli, la abrazaron, le dijeron palabras medidas. Yo me quedé en mi lugar. No necesitaba falsos apretones de manos. Algunos viejos conocidos se limitaron a inclinar la cabeza al verme. Otros desviaron la mirada. En ese momento, sentí una presencia quexa a mi lado. Un hombre alto, delgado, traje gris perfectamente planchado, cabello entrecano y gafas rectangulares. Señor Altamira, dijo con voz baja. Soy el licenciado Fermín Castañeda. ¿Podríamos hablar un momento afuera? Asentí. Caminamos hacia el atrio, donde el aire frío de la ciudad me golpeó el rostro, entre murmullos de despedidas y motores encendiéndose. Fermín me miró con seriedad. Lamento su pérdida, y sé que esta situación con su hija no es fácil, pero necesito que sepa algo. Su presencia mañana en la lectura del testamento no es opcional. Usted está mencionada expresamente. Lo dijo sin dramatismo, pero sus palabras tuvieron el peso de una campana que repica en el momento justo. Me quedé viéndolo, sintiendo que la tarde se cargaba de un significado nuevo. Tal vez Yareli pensaba que ya me había borrado de esta historia. Tal vez. Pero al día siguiente, a las 4:30, mi nombre iba a resonar donde ella menos lo esperaba. El murmullo del atrio se mezclaba con el eco de las campanas que anunciaban el final del servicio. Afuera, el aire olía a jacaranda y a gasolina. Una mezcla extraña pero familiar en la Ciudad de México. Yo estaba a punto de retirarme, no por falta de resistencia, sino porque sentía que cada mirada prolongada era un recordatorio de que, para muchos, yo era la nota al pie en la historia de Ramón. Entonces, entre la gente que salía en grupos apretados, lo vi. Un hombre alto, delgado, con el porte de quien no necesita levantar la voz para hacerse notar. El traje gris oscuro le caía como hecho a la medida. La corbata azul marino perfectamente alineada y unas gafas rectangulares que le daban un aire de cirujano más que de abogado. Caminaba con paso medido, esquivando coronas y apretones de manos con una precisión casi coreográfica,
Señor Altamira, dijo al llegar a mi lado, pronunciando mi apellido con una formalidad que ya casi nadie usa. Soy el licenciado Fermín Castañeda, albacea y abogado personal de don Ramón. Su tono era sobrio, pero en su mirada había algo más, un cálculo cuidadoso, como si estuviera midiendo mis reacciones desde la primera sílaba. Me extendió la mano. Su apretón fue firme. Sin prisa, licenciado, respondí, inclinando ligeramente la cabeza. Lamento mucho su pérdida. Sé que no es el momento más apropiado, pero necesito informarle algo importante. Prosiguió. Mañana, a las 4:30 de la tarde, en nuestras oficinas de Paseo de la Reforma, se llevará a cabo la lectura del testamento. Su presencia es obligatoria. Obligatoria. La palabra se quedó suspendida entre nosotros, como si fuera un sello que no se puede borrar. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque sabía que no era un hombre que hablara así a la ligera. Completamente. ¿Está mencionada de forma expresa en el documento?, afirmó. Y al decirlo, bajó un poco la voz, como quien protege una confidencia. Antes de que pudiera responder, una sombra se interpuso. Yareli había aparecido, impecable en su luto de diseñador, con una copa de agua mineral en la mano y esa sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Ah, ya veo», dijo mirando a Fermín como si lo conociera de toda la vida. «Seguramente es para que firme su renuncia a cualquier cosa, ¿verdad, licenciado?» El silencio se hizo incómodo. Algunos invitados que aún permanecían cerca bajaron el volumen de sus conversaciones para escuchar mejor. Fermín mantuvo la compostura, pero le vi un destello de incomodidad apenas perceptible. «No», señorita, replicó con calma. «No es para eso. Es para que se cumpla con la voluntad de su padre. Conforme a lo que él dejó estipulado». La sonrisa de Yareli se tensó, como si hubiera mordido un limón. «Bueno», dijo, encogiéndose de hombros. «Igual mamá no tiene nada que hacer ahí». Yo la miré sin rabia, pero con esa serenidad que sé que le incomoda más que cualquier grito. «Mañana estaré donde debo estar», contesté, sin levantar la voz. Fermín asintió. Sacó una pequeña carpeta de cuero de su portafolio y me entregó una tarjeta con la dirección y un número de contacto. El papel era grueso, de esos que huelen a imprenta cara. Le agradecería que llegara unos minutos antes. «Será una reunión breve, pero importante», añadió, y con un gesto cortés se despidió. Vi cómo se alejaba, saludando a un par de hombres trajeados que claramente lo conocían. La figura de Yareli, rígida a mi lado, parecía más una estatua que una hija. «Haz lo que quieras», murmuró al fin. «Solo no esperes que esto cambie nada». No respondí. Afuera, un cielo gris empezaba a descargar una llovizna fina sobre las aceras de Polanco. Me ajusté el abrigo y bajé los escalones despacio, con la tarjeta de Fermín apretada entre mis dedos. En ese pedazo de papel estaba la primera grieta en el muro que Yareli creía impenetrable. Y si algo había aprendido en mi vida, era que hasta las paredes más altas ceden cuando una sabe dónde empujar. La noche antes de la lectura del testamento apenas dormí. Me acosté temprano, pero la mente se empeñaba en abrir cajones que creía cerrados hace años. Uno de ellos olía a uva fresca y a serrín, y me llevó directo a una tarde de marzo, hace casi 5 décadas, en la Feria de León. Yo tenía 20 y tantos, recién titulada de contadora, trabajando en un despacho modesto que llevaba la contabilidad de negocios familiares. Recuerdo que ese día se había ido a la feria por un encargo para un cliente, revisar unas facturas de proveedores de bebidas. Caminaba entre puestos llenos de música norteña y el aroma de gorditas de nata cuando lo vi. Ramón estaba detrás de una mesa de madera improvisada, con una hilera de botellas sin etiqueta y una sonrisa que podía venderle hielo a un esquimal. Vestía camisa blanca arremangada,
pantalón de mezclilla y un delantal de lona con manchas de vino. Sus manos, grandes y firmes, se movían con soltura mientras servía una copa tras otra a curiosos que pasaban. «¿Quiere probar algo diferente?», me dijo, alzando una copa hacia mí, como si nos conociéramos de toda la vida. «No bebo en horario laboral», respondí, medio en serio, medio en broma. «Entonces tómelo como investigación de mercado», insistió, guiñando un ojo. Probé un sorbo. Era vino tinto joven, hecho con uvas de Dolores Hidalgo, con un aroma intenso a frutos rojos. Nada que ver con lo que vendían en supermercados. Me sorprendió y lo dejé ver. Él aprovechó... Es artesanal. Hecho en pequeñas barricas de roble que heredé de mi abuelo, explicó. No tenemos etiqueta todavía, pero algún día verá este nombre en los mejores restaurantes. Me habló de su sueño con una seguridad que, en ese momento, me pareció contagiosa y peligrosa a la vez. No tardó en preguntarme a qué me dedicaba. Y cuando le dije que era contadora, sus ojos se encendieron. «Entonces usted y yo tenemos que hablar», dijo, «porque mi negocio necesita más que buenas uvas para crecer». Lo que siguió fueron semanas de reuniones improvisadas en cafeterías, en la misma feria y luego en su pequeño taller de producción. No tenía más que un par de tanques de acero, 3 barricas viejas y un cuaderno lleno de números mal escritos. Yo le ayudé a poner orden, registrar gastos, calcular márgenes, planificar compras. Él, a cambio, me enseñó a diferenciar un buen vino de uno mediocre y a no tener miedo de apostar por lo propio. En menos de 2 años, habíamos juntado ahorros, vendido mi coche y conseguido un préstamo para comprar un terreno en las afueras de Dolores Hidalgo. Así nació Viñedos Altamira. Yo llevaba las cuentas y la administración. Ramón, la producción y la venta. Éramos socios, pareja y cómplices. Las vendimias eran jornadas interminables. Pero al final del día nos sentábamos en el porche con 2 copas y sentíamos que todo era posible. Los primeros contratos importantes llegaron gracias a su carisma y a mi insistencia en mantener las cuentas limpias. Restaurantes de San Miguel de Allende empezaron a pedirnos cajas. Luego vinieron hoteles de Guanajuato capital y un distribuidor de Querétaro que nos abrió mercado en la Ciudad de México. Pero con cada nuevo cliente grande, Ramón cambiaba un poco. La sonrisa seguía ahí. Pero sus conversaciones empezaron a llenarse de palabras que no venían de nuestro mundo. Branding, posicionamiento, networking. Empezó a viajar solo, a pasar más tiempo en catas privadas de Polanco que en las barricas de Dolores. Yo, mientras tanto, me quedaba cuidando números, proveedores y empleados, sintiendo cómo la distancia crecía como una grieta invisible. El éxito no llegó de golpe, pero cuando nos dimos cuenta, la bodega ya valía millones. Y también nos dimos cuenta de que hablábamos menos de vinos y más de estrategias para impresionar a inversionistas. En las fotos de esos años se nos ve bien vestidos, sonrientes, con copas en la mano y decoraciones elegantes detrás. Pero yo sé, y él también lo sabía, que algo se estaba perdiendo. No era el negocio, era nosotros. A veces me pregunto si ese cambio era inevitable, o si hubo un punto exacto donde debí decir hasta aquí. Pero las historias no avisan cuándo cambian de rumbo. Simplemente, un día despiertas y la persona que tienes enfrente ya no es la misma que te ofreció una copa en una feria polvorienta de León. Mañana, en Reforma, volverías a escuchar su nombre. Pero esta vez no sería para hablar de sueños compartidos. Sería para descubrir qué dejó escrito cuando decidió cerrar el último capítulo entre nosotros. No fue de la noche a la mañana. El desgaste venía de años atrás. Pero hubo un momento en el que supe que nuestro matrimonio
Estaba roto de forma irremediable. Ramón ya no regresaba a Dolores Hidalgo más que para reuniones rápidas con el gerente de producción. Yo me quedaba revisando balances mientras él viajaba a catas exclusivas en Valle de Guadalupe o eventos privados en Polanco, siempre rodeado de gente importante. Un martes de agosto, revisando los estados de cuenta, encontré movimientos extraños, transferencias de montos altos. C5 1000, C7 800.000, hacia una sociedad llamada Bodegas del Mar S.A., registrada en Ensenada, Baja California. Busqué entre nuestros archivos y no encontré ninguna factura o contrato que justificara esos pagos. Esa noche, cuando le pregunté, Ramón sonrió con una calma calculada. «Es una inversión estratégica. No tienes que preocuparte». Pero yo sí me preocupé. Empecé al investigar y descubrí que esa empresa era prácticamente un cascarón, un buzón de correspondencia y un par de nombres prestanombres. Lo entendí de golpe. Estaba moviendo acciones y utilidades para sacarlas del alcance del juicio de divorcio, que él sabía que venía. La tensión llegó al punto de quiebre semanas después, cuando en una cena con clientes fingió que yo era solo la contadora de la empresa. No me gritó, no hizo un escándalo. Fue peor, me borró con una frase. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes y 2 días después le dije que quería el divorcio. Ramón aceptó, pero con una condición. Me citó en una notaría discreta en San Miguel de Allende. El notario, un hombre bajo con bigote perfectamente recortado, puso sobre la mesa un convenio confidencial. «Si firmas», dijo Ramón, mirándome fijo. «Yo no voy a pelear. La separación será rápida y sin prensa. A cambio, mantendrás un pequeño porcentaje de viñedos Altamira, no declarado en el acta final». Leí el documento, un 7% de participación, escondido bajo un contrato privado, sin mención en el divorcio oficial. No era una fortuna, pero sí una puerta abierta para no quedarme en ceros. Sabía que aceptarlo significaba entrar en un terreno gris, casi ilegal, pero también sabía que si peleaba por lo justo, él arrastraría el proceso por años y me desgastaría a ti hasta dejarme sin fuerzas ni recursos. Firmé. Guardé mi copia del convenio en una carpeta negra, dentro de una caja fuerte pequeña que compré para mi departamento en León. Y lo más importante, nunca le dije a Yareli que ese documento existía. Ella, por entonces, tenía poco más de 20 años y ya vivía en Ciudad de México, estudiando diseño de modas. No quise que pensara que su padre me regaló algo, o que la empresa me seguía perteneciendo en parte. El divorcio fue rápido, casi quirúrgico, en 6 meses. Estábamos legalmente separados. La prensa local apenas se enteró, y las invitaciones a eventos dejaron de llegarme. Viñedos Altamira siguió creciendo, ahora con nuevos socios que aparecieron de la nada. Mientras yo me dedicaba a mi consultoría contable y a cuidar a mi madre enferma. A veces, cuando pasaba frente a una vinatería y veía una botella con la etiqueta de la bodega, me preguntaba si algún día ese 7% volvería a significar algo. Era un secreto que ni mis amigas más cercanas conocían. Un pacto silencioso que había hecho no por ambición, sino para cerrar una etapa sin que Ramón me destruyera en el proceso. Lo que nunca imaginé es que, años más tarde, ese pedazo escondido de papel sería la piedra que haría tambalear el castillo que Ramón había construido. Y que Yareli, en su ambición, creía tener asegurado por completo. Y mañana, en ese despacho de reforma, ese secreto iba a salir a la luz. Llegué puntual a la oficina del licenciado Castañeda, en Paseo de la Reforma. El ventanal enorme dejaba entrar una luz que caía directa sobre la mesa de juntas.
como si el sol mismo quisiera presenciar lo que iba ya a ocurrir. Éramos 6 personas el abogado, 2 testigos, un representante de la notaría, Yareli y yo. El licenciado abrió una carpeta gruesa, con esas hojas de papel grueso que crujen al moverlas, y empezó Eloa a leer con voz pausada. En lo que respecta a mi hija, Yareli Altamira entonó. Hereda la propiedad ubicada en el centro histórico de San Miguel de Allende, conocida como Casa de las Bugambilias, junto con el mobiliario y obras de arte que contiene. La voz de Fermín llenaba la sala, pero el único sonido que parecía importar era el leve suspiro de satisfacción que dejó escapar Yareli. Sabía que esa mansión, con su patio de cantera y balcones de hierro forjado, valía una fortuna por sí sola. Asimismo, continuó Castañeda, se le entregará la cantidad de 9 millones de pesos mexicanos en efectivo, depositados en una cuenta a su nombre, con la condición expresa de que asuma la dirección general de Viñedos Altamira durante un periodo mínimo de 3 años y que, en ese tiempo, no podrá vender acciones, ni cederlas, ni hipotecarlas. Yareli me miró, como quien muestra un trofeo. La esquina de su boca se curvó en una sonrisa lenta, calculada. Pero entonces, el abogado hizo una pausa. No fue larga, pero bastó para que el aire se tensara. Aclaración importante, dijo, mirando sus papeles y luego a todos los presentes, la dirección de Viñedos Altamira. En este periodo, estará sujeta taciturne a la supervisión del Consejo de Socios, y las decisiones estratégicas requerirán el voto favorable de la mayoría accionaria. La sonrisa de Yareli se congeló. ¿Qué significa eso?, preguntó, intentando sonar tranquila. «Que usted, señorita Altamira», respondió Fermín, con una neutralidad impecable, «no posee el control absoluto de la empresa. ¿Es directora?» «Sí, pero no puede decidir de forma unilateral». Vi cómo su postura cambiaba, los hombros ligeramente tensos, las manos apretando el respaldo de la silla. Esa condición lo cambiaba todo. No podría manejar la bodega como su reino personal. Necesitaría convencer, negociar y, sobre todo, lidiar con socios que quizá no estuvieran dispuestos a obedecerla. Los testigos intercambiaron miradas discretas. Yo me mantuve en silencio, observando cada reacción. No era momento de mover mis cartas. Pero internamente sentí una chispa, algo en la redacción de ese punto. Me olía a que Ramón había previsto más de lo que Yareli sospechaba. Ella intentó recomponerse, respirando hondo. «No hay problema», dijo con voz alta, como si hablara para el acta. «Estoy más que capacitada para dirigir y trabajar en equipo». Pero sus ojos delataban otra cosa: fastidio, sorpresa y una pizca de inseguridad. Yareli siempre había funcionado sola, sin que nadie le dijera qué hacer. Fermín cerró esa parte de la lectura y anunció que pasaríamos al siguiente beneficiario. La sala quedó en un silencio denso. Yo crucé las piernas despacio, sintiendo cómo el reloj en la pared marcaba cada segundo como un latido. La jugada apenas empezaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo que Yareli no podía controlar. El licenciado Castañeda acomodó sus lentes y, con el mismo tono sereno que había usado para la parte de Yareli, pasó la página. Sentí como el aire se volvía más denso, como si la sala entera hubiera contenido el aliento. «En lo que respecta a la señora Estrella Moncada», dijo, mirándome apenas un segundo antes de volver al documento, «hereda el 65% de las acciones de Viñedos Altamira, así como 550 millones de pesos mexicanos provenientes de cuentas bancarias e inversiones diversas». El silencio fue tan absoluto que escuché el lejano zumbido de un claxon en Paseo de la Reforma. Nadie se movía. Los testigos clavaron la vista en el abogado,
y hasta el representante de la notaría, que había permanecido impasible. Parpadeó con sorpresa. Yareli reaccionó como si le hubieran puesto una brasa en las manos. «Esto es un chiste», exclamó, golpeando la mesa con la palma abierta. «Esta mujer no tiene derecho a nada». Fermín levantó la vista, su voz manteniendo la calma quirúrgica de un cirujano. «Señorita Altamira, todo lo que he leído está certificado por la notaría y fue firmado por su padre en pleno uso de sus facultades mentales». «Eso no es cierto», replicó ella, el tono subiendo hasta rozar el grito. «Seguro la manipuló. Seguro lo engañó. Ramón no habría hecho algo así». Yo me mantuve inmóvil, las manos entrelazadas sobre el regazo, como si la escena ocurriera detrás de un vidrio. No era la primera vez que Yareli me acusaba de cosas sin pruebas, pero verla perder el control delante de tantas personas me recordó a su padre cuando algo no salía como él quería. El abogado carraspeó suavemente, como para recuperar el orden, para su tranquilidad. «Señorita, aquí están los dictámenes médicos de 2 neurólogos y un psiquiatra que certificaron, en fechas distintas, que el señor Altamira estaba en perfecto estado mental al momento de firmar el testamento». Abrió una carpeta secundaria y colocó sobre la mesa 3 sobres sellados, junto con copias de las actas certificadas. Además continuó: «Aquí están las grabaciones en video de la lectura y firma del documento». El señor Altamira explicó, con sus propias palabras, las razones de cada disposición. Yareli no los tocó. Sus manos estaban rígidas, aferradas a los brazos de la silla. Sabía que cualquier movimiento la haría ver más débil. Y eso era algo que no soportaba. Yo, en cambio, sentí un peso liberarse de mi pecho. No porque me importara justificarme ante ella, sino porque las pruebas ponían un muro imposible de derribar entre sus acusaciones y la realidad. 550 millones, murmuró uno de los testigos, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Los ojos de Yareli se movieron rápido. Calculando, sabía que esas acciones y ese dinero no solo me daban independencia absoluta, sino también voz decisiva en el futuro de la bodega. Ella tendría que rendirme cuentas si quería mover una pieza en el tablero. Fermín retomó la lectura, pero yo apenas escuchaba las siguientes disposiciones. En mi mente, las cifras y porcentajes se transformaban en una certeza. Ramón había querido que yo tuviera las riendas, aunque fuera desde las sombras. Tal vez como un reconocimiento silencioso por los años en que puse cimientos, mientras él se llevaba los aplausos. Cuando la sesión terminó, Yareli salió sin despedirse, los tacones golpeando el piso de mármol con un ritmo seco, casi militar. Fermín me acompañó hasta la puerta. «Sé que no es un momento fácil», dijo en voz baja, pero él tenía muy claras sus intenciones. Lo miré a los ojos. «No es la herencia lo que me pesa, licenciado, es saber que esto apenas empieza». Y así era, afuera. La ciudad rugía con el tráfico de media tarde, pero yo solo escuchaba el eco de esas palabras. 65%. 550 millones. Y un nombre que Yareli jamás había pensado que volvería a tener poder sobre su vida, el mío. Fermín tomó un sobre crema, más grueso que los anteriores, con un sello de lacre color vino. Lo colocó frente a mí con un gesto que pedía cuidado. «Este es personal», dijo, mirándome con una leve inclinación de cabeza. «Ramón dejó instrucciones de que lo leyéramos en su presencia, señora Moncada, y de que luego usted lo conservara». Las manos me temblaban apenas al romper el sello. Dentro, una hoja escrita de su puño y letra, con esa caligrafía que siempre le corregí en las facturas para que pareciera menos apresurada. Respiré hondo y empecé a leer en voz alta. «Estrella, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy.
Sé que lo nuestro terminó hace años y que hubo heridas que ninguno quiso curar. Pero hay verdades que me debo a mí mismo. Y que te debo a ti. Las acciones que hoy te devuelvo siempre fueron tuyas. Sin tu empeño, tu disciplina y tu visión, Viñedos Altamira no habría pasado de ser un sueño sobre una libreta. Sé que las perdí cuando elegí proteger mi orgullo por encima de nuestra historia. Llamémoslo un error de hombre que creyó que podía ganar todas las batallas. No creo que Yareli esté lista para manejar una fortuna así. La he visto rodearse de personas que no buscan su bien. Por eso, dejo en tus manos la mayoría. Confío en que sabrás cómo cuidar lo que construimos. Incluso si decides venderlo algún día. Que esta herencia no sea un peso, sino la llave para cerrar lo que quedó abierto. Ramón. Terminé de leer y por un instante no supe qué decir. Las palabras siempre fueron tuyas. Se quedaron flotando como campanadas lentas en una iglesia vacía. Fermín carraspeó con suavidad. El señor Altamira dejó también constancia legal de esta declaración. Hay un anexo firmado por él y por un notario de San Miguel de Allende, en el que reconoce que las acciones originales eran suyas y que la transferencia durante el divorcio fue parte de un arreglo para agilizar el proceso. En mi mente regresaron las noches en que revisaba balances con él. Los viajes a Dolores Hidalgo para supervisar las barricas. Las discusiones acaloradas cuando empezó a recibir ofertas de compra. Recordé la sensación de vacío cuando firmé aquel convenio confidencial para quedarme con algo y evitar una guerra en tribunales. Yareli, sentadas a un lado. Se removía inquieta. No había dicho palabra desde que abrí el sobre, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si intentara perforar el papel con los ojos. Así que todo este tiempo, empezó. Pero se contuvo. Todo este tiempo, dije yo, doblando la carta con cuidado. No se trató de quitarme algo. Se trató de devolvérmelo. El licenciado cerró la carpeta. Con esto, señora, queda claro que la decisión de su exesposo no fue caprichosa ni improvisada. Fue una restitución. Guardé el sobre en mi bolso, sintiendo su peso como una mezcla de justicia tardía y de deuda saldada. No había triunfo en mi pecho, solo la certeza de que el pasado, por más retorcido que hubiera sido, acababa de enderezarse un poco. Afuera, el cielo sobre Reforma empezaba a nublarse, como si también se preparara para una tormenta que, sabía bien, aún estaba por llegar. La primera vez que escuché el nombre de Bruno Castellanos fue en una comida informal con algunos proveedores de Altamira. Yo apenas estaba empezando a digerir el peso de mi nueva posición cuando uno de ellos, un hombre de bigote impecable y olor a tabaco dulce, me dijo con tono confidencial: «Señora Moncada, hay un empresario de Querétaro que está preguntando mucho por usted y por la bodega». No le di demasiada importancia hasta que, 2 días después, lo tuve frente a mí. Bruno Castellanos. Alto. Traje gris de corte italiano. Sonrisa amplia que parecía ensayada frente a un espejo. Me interceptó a la salida de una reunión en San Miguel, con la cortesía medida de quien sabe que está invadiendo terreno. Doña Estrella saludó, inclinando levemente la cabeza. Permítame felicitarla. No todos pueden heredar un emporio y mantenerlo en pie. No todos necesitan heredar para saber administrarlo, respondí, intentando mantener la conversación en terreno neutral. Bruno no se inmutó. Me habló de su visión para Viñedos Altamira: expansión agresiva, alianzas con hoteles de lujo, distribución internacional. Todo sonaba tentador, hasta que deslizó su verdadera intención. Yo podría ayudarla y a simplificar las operaciones, comprando un porcentaje significativo de sus acciones. Usted tendría liquidez inmediata y se libraría de muchas preocupaciones. Era un ofrecimiento envuelto en terciopelo, pero sentí las espinas.
Su ayuda no era un regalo, era un anzuelo. Esa misma tarde llamé a Fermín Castañeda. En su tono pausado siempre hay un matiz de advertencia. Y esta vez no fue diferente. Bruno Castellanos dijo: tiene vínculos con Del Mar Distribuciones, en Baja California. Ellos llevan años queriendo entrar al centro del país. Si controlan Altamira, su marca se diluye. Y no crean alianzas. Toman el control. Recordé entonces que Ramón, en una de sus cartas más viejas que aún guardo, había mencionado a un tiburón del vino de Baja California que no dudaba en aplastar viñedos pequeños para absorberlos. No había pensado en eso en 20 años, pero ahora las piezas encajaban. Decidí actuar con cautela. Acepté una segunda reunión con Bruno, pero esta vez en un café público. Nada de oficinas privadas ni bodegas. Llevé conmigo a Claudio, un enólogo amigo de la familia, que conoce el mercado como la palma de su mano. Bruno llegó con la misma sonrisa y un portafolio negro. Lo abrió con un gesto teatral con tratos preliminares, cifras redondeadas, proyecciones de crecimiento que parecían sacadas de un cuento de hadas. Claudio hojeó los papeles en silencio y, con una ceja alzada, me pasó una hoja doblada con una sola frase escrita, a mano. Cláusula 14. Cesión total de decisiones estratégicas. Bruno hablaba de inversiones, pero esa cláusula era la daga oculta. Si yo firmaba, Altamira dejaría de ser mía en todo, menos en el nombre. Suena interesante, dije con calma, pero mi abogado querrá revisarlo todo. Su sonrisa se tensó apenas. Claro, señora Moncada. Solo recuerde que las oportunidades no esperan para siempre. Al despedirnos, me estrechó la mano con fuerza, demasiado para ser un simple saludo. Mientras lo veía alejarse por la acera, supe que esto no era una oferta de negocios cualquiera. Era el preludio de una guerra silenciosa. Esa noche, en mi casa de León, puse la carta de Ramón sobre la mesa y la leí otra vez. Sus palabras sobre cuidar lo que construimos resonaban más que nunca. Y yo sabía que para proteger Altamira, no solo tendría que enfrentar a mi propia hija, sino también a enemigos que nunca Yaikstasanak había invitado a mi mesa. El calor de la tarde caía sobre los viñedos como una manta pesada. Desde mi oficina en Altamira, podía escuchar el zumbido lejano de las prensas y el aroma dulce de las uvas maduras se colaba por la ventana. La vendimia estaba a semanas de su punto clave. Y sin embargo, la sensación que me recorría el estómago no era de expectativa, sino de inquietud. Celina Bustamante, nuestra enóloga principal, pidió hablar conmigo en privado. Celina es una mujer de carácter firme, mirada clara y manos que conocen el lenguaje de la vid mejor que cualquier manual. Entró cerrando la puerta con un movimiento calculado. Estrella. Esto no es fácil de decir, comenzó, apoyando un sobre grueso sobre mi escritorio. Pero tenía que mostrártelo antes de que sea demasiado tarde. Abrí el sobre. Dentro, una serie de reportes financieros impresos, marcados con resaltador. Los números parecían correctos a simple vista, pero las anotaciones de Celina eran precisas: inventarios inflados, facturas duplicadas, pagos a proveedores de Ensenada retenidos por más de 90 días. ¿Quién tiene la firma para autorizar todo esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Yago Villaseñor. Lo dijo con la sequedad de quien sabe que no hay margen para las dudas. He hablado con 2 proveedores de allá y me dijeron que están al límite de cortar suministros. Yago era nuestro CFO desde hacía 5 años. Ramón lo había traído de Guadalajara, convencido de que su olfato para las finanzas nos daría ventaja. Siempre impecable en sus trajes y con una sonrisa de cortesía. Parecía el tipo de hombre que se gana tu confianza para luego probarte que fue un error.
Esto no es un descuido, añadió Celina. Es manipulación deliberada del flujo de efectivo. Me quedé mirando los documentos, sintiendo cómo se apretaba un nudo en mi pecho. La vendimia es el corazón del negocio si las uvas no se procesan a tiempo. No hay vino. Y si no hay vino, no hay Altamira. Un atraso en pago significaba perder proveedores clave. Y eso no se soluciona con un simple cheque atrasado. Gracias, Celina. Tomé aire. No vamos a hacer ruido todavía. Déjame ver hasta dónde llega esto. Esa misma noche, pedí a Fermín Castañeda que viniérase a mi casa en León. Sentados en mi comedor, repasamos los reportes. Fermín, con su paciencia de ajedrecista, trazó un escenario que me heló la sangre. Si esto se filtra al mercado, Altamira podría perder líneas de crédito y ser vulnerable a compras hostiles. Bruno Castellanos apareció en mi mente como una sombra acechante. ¿Y si Yago está trabajando para él? Pregunté. Fermín no respondió de inmediato. Simplemente juntó las manos sobre la mesa y dijo: en los negocios, las coincidencias rara vez son inocentes. Al día siguiente, convoqué a Yago a una reunión informal en la sala de juntas. Llegó con su habitual aire confiado, como si todo estuviera bajo control. Mientras hablaba de retrasos normales y movimientos estratégicos, sus ojos evitaban los míos. No lo confronté de frente. Todavía no. En cambio, le pedí un informe completo de inventarios y pagos para revisión personal. Claro, señora Moncada respondió. Se lo preparo para fin de semana. Pero yo ya había decidido que no iba a esperar. Esa tarde, Celina y yo caminamos juntas por las hileras de viñedos. Las hojas se mecían suavemente y el sol teñía de oro el horizonte. Ella, con voz baja, me dijo: si la vendimia se frena, no solo perderemos la cosecha, perderemos la confianza de toda la gente que hace este vino posible. Miré el campo, pensando en todo lo que estaba en juego. Altamira había sobrevivido a crisis, sequías y traiciones, pero las fisuras internas podían ser más letales que cualquier enemigo externo. Y yo sabía que, si no actuaba pronto, esas grietas se abrirían hasta tragarse todo lo que me quedaba. 3 días después de mi conversación con Celina y la sospecha de que Yago no actuaba solo, Fermín me llamó de madrugada. Su tono era grave, casi áspero. Estrella, necesito que vea algo. Ya, a las 7 de la mañana estaba en su despacho de Paseo de la Reforma. Me esperaba con una carpeta negra y su laptop abierta. En pantalla, un correo electrónico resaltado en rojo. El remitente Yareli, Altamirae. El destinatario B. Castellanose. El asunto, cierre preliminar. 6 meses. El contenido era todavía peor. Yareli detallaba un acuerdo confidencial para vender la mayoría de sus acciones a Bruno Castellanos a cambio de 180 millones MXN, con un adelanto del 20% para gastos personales. Incluso incluía un calendario de pagos, reuniones en Querétaro y una cláusula de compromiso verbal para facilitar que Bruno asumiera funciones ejecutivas antes del cierre formal. Si lo firma, estaría rompiendo la condición del testamento, dije, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Sí, pero no se trata solo de lo legal, respondió Fermín, acomodando sus gafas, aunque la venta sea nula por incumplimiento. El daño a la reputación de Altamira sería inmediato. Rumores de inestabilidad, filtraciones en prensa. Y si Bruno logra que algunos proveedores se le unan, podríamos vernos en una crisis en menos de un año. Me quedé en silencio, imaginando a Yareli sonriendo, mientras creía que tenía todo bajo control. No era solo ambición, era venganza envuelta en un trato de negocios. Fermín me explicó cómo había llegado ese correo a sus manos. Un asistente administrativo de Bruno, molesto por no recibir un pago prometido,
Había reenviado la conversación a un conocido en un despacho con el que Fermín trabajaba. Una cadena de favores y rencores que había terminado en mi escritorio. Necesitamos movernos antes de que den el siguiente paso, dijo. Y eso significa vigilar a Yago. Congelar cualquier acceso irregular a cuentas. Y ganarnos tiempo. Esa tarde regresé a León con la carpeta bajo el brazo. En el tren. Repasaba una y otra vez las implicaciones. Si Yareli se atrevía a negociar en secreto con Bruno. ¿Quién más estaría en ese juego? ¿Algún miembro del consejo? Proveedores clave. Al llegar, pedí a Celina que reuniera tras a un pequeño grupo de empleados de confianza. Les pedí que mantuvieran discreción absoluta y que documentaran cualquier movimiento inusual, llamadas, visitas, correos, incluso cambios en las rutas de distribución. No era paranoia. Era supervivencia. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. Señora Moncada. La voz masculina sonaba nerviosa. Trabajo en la distribuidora del norte. Me pidieron que redirigiera un embarque a una bodega privada en Querétaro. Está ahí a nombre de un socio de Bruno Castellanos. Pensé que debía saberlo. Colgué con el pulso acelerado. No solo estaban planeando una venta, ya estaban moviendo producto como si la transición de poder fuera un hecho. Miré por la ventana. Afuera, el silencio de la noche parecía burlarse de mi agitación. Pero yo conocía bien esa calma. Era la misma que precede a una tormenta. Y si Bruno y Yareli creían que podían jugar con mi nombre, mi legado y el trabajo de décadas, estaban a punto de descubrir que yo también sabía mover mis piezas. El primer golpe no vino de un correo filtrado ni de un proveedor traidor, sino de la portada de una revista de negocios que vi, sin querer, en el puesto de periódicos de la estación, en letras gruesas, negras y sin pudor, Viñedos Altamira, en manos inexpertas. Debajo, una foto mía tomada a escondidas mientras salía de la iglesia el día del velorio de Ramón. El ángulo era cruel rostro serio, paso apresurado, como si estuviera huyendo. Compré el ejemplar. Al abrirlo, un reportaje especial cuestionaba mi capacidad para dirigir la bodega. Mencionaba mi edad como si fuera un defecto irreversible y se refería a mí como la exesposa resentida que ahora busca revancha desde la sala de juntas. La última línea me queló. Fuentes internas señalan que la sucesión actual podría poner en riesgo la estabilidad del mercado nacional de vino. No necesitaba que Fermín me lo confirmara. Pero igual lo hizo horas después. Bruno está pagando a periodistas y columnistas de opinión. Ya tiene en su bolsillo a un par de portales digitales y, por lo que veo, también a una cadena de televisión. Y Yareli pregunté, aunque ya intuía la respuesta. No ha dicho una palabra, y su silencio está sirviendo de aval a todo lo que publican. Esa noche, al prender la televisión, me encontré con un panel de expertos debatiendo sobre la crisis de liderazgo en Altamira. Uno de ellos, un enólogo que apenas conocía, me acusó de no haber pisado un viñedo en años. Otro insinuó que mi herencia era producto de caprichos sentimentales de Ramón. Me mordí el labio hasta sentir sabor a hierro. No era solo difamación. Era una estrategia quirúrgica para sembrar dudas en el mercado. Provocar que distribuidores y clientes se cuestionaran si seguir con nosotros. Al día siguiente, Fermín y yo nos reunimos con Marta Ibarra, una experta en comunicación de crisis a la que había conocido en un evento empresarial en San Miguel de Allende. Marta era menuda, de voz baja, pero sus ojos tenían el filo de quien ha visto de cerca guerras corporativas. «Van a tratar de arrinconarla hasta que usted misma decida vender», dijo, hojeando las revistas y recortes. La clave es no entrar en su juego y, a la vez, construir su propia narrativa.
Su plan fue claro: no desmentir uno por uno los ataques, sino mostrar, con hechos, que Altamira seguía fuerte. Conferencias de prensa desde los viñedos, recorridos para medios internacionales, catas exclusivas con críticos de renombre, y una campaña en redes resaltando nuestras raíces y nuestro equipo. Pero también había que contraatacar. No se trata de difamar, aclaró Marta, sino de exponer lo que ellos intentan esconder. Y créame, siempre hay algo. Esa misma semana, un periodista independiente publicó un hilo en redes con documentos sobre una deuda millonaria de Bruno con una exportadora chilena. La noticia no hizo tanto ruido como la campaña contra mí, pero plantó la semilla de la duda. Mientras tanto, Yareli continuaba sin pronunciarse. Su ausencia en eventos clave y su repentina vida de fiestas en Polanco y viajes a Cancún empezaban a circular en cuentas de chismes. No podía negar que me dolía verla convertida en pieza de un tablero, que ni siquiera parecía entender por completo. Pero ese dolor lo guardé para mí, hacia afuera. Debía ser firme, segura, imperturbable. La guerra ya no era solo en los viñedos ni en la sala del consejo. Era en las portadas, en los noticieros, en la opinión pública, y yo sabía que, si no controlaba la historia, ellos la escribirían por mí. Lo que Bruno no imaginaba era que yo ya tenía un as bajo la manga y que muy pronto lo usaría. Lo encontré por casualidad. O quizá el destino decidió que ya era hora. Estaba revisando una caja de documentos antiguos que Fermín me había entregado después de la lectura del testamento. Entre carpetas con balances, copias de escrituras y cartas amarillentas. Había un sobre manila con mi nombre escrito a mano por Ramón. Adentro, un USB plateado, de esos que él usaba para guardar cosas importantes. Lo conecté a mi laptop. Sin saber qué esperar, la pantalla se encendió con la imagen de Ramón, sentado en su despacho de San Miguel de Allende. Llevaba una guayabera blanca, el rostro un poco más delgado que la última vez que lo vi en persona, pero los ojos, esos seguían igual de vivos. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy, empezó, con esa voz pausada que usaba cuando quería que lo escucharan sin interrumpirlo. Quiero dejar claro algo que no admitirá discusión: el pacto que hicimos hace más de 20 años, aquel porcentaje que era tuyo y que yo moví, por razones que no voy a justificar. Se respeta. Respiró hondo, como si le costara seguir. Te devuelvo lo que siempre fue tuyo, porque no es un regalo ni un capricho. Es justicia, y para quien quiera ponerlo en duda. Este mensaje sirve de prueba, fue decisión mía. Consciente, sin presión de nadie. La grabación tenía fecha de apenas 6 semanas antes de su muerte. Y lo más importante, estaba certificada con sello notarial digital. Fermín. Al verlo, dejó escapar un silbido breve. Con esto, cualquier intento de Yareli o de Bruno de alegar influencia indebida queda muerto antes de empezar. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. No era solo un respaldo legal. Era Ramón, hablando directamente desde un tiempo en el que todavía respiraba, reconociendo lo que habíamos construido juntos y lo que había destruido después. Fermín me aconsejó guardarlo bajo estricta seguridad, así que lo llevé a una caja fuerte en una notaría de confianza, con instrucciones de acceso solo en caso de demanda. Esto es su póliza contra cualquier tormenta, me dijo, ajustándose las gafas. Pero también puede ser su espada, si decide usarla. Esa noche, mientras cenaba sola en mi departamento de León, pensé en todo lo que implicaba tener esa grabación. Era como sostener una llave que podía abrir o cerrar el futuro de la bodega. Podía exponerla ya, dejar a Bruno y a Yareli sin argumentos. O podía esperar
y dejar que se enredaran más en sus propias maniobras antes de mostrarla. Opté por lo segundo. No por venganza, aunque admito que algo de eso había, sino porque sabía que el momento justo podía cambiar el tablero entero. Y, para entonces, yo ya había aprendido que en los negocios, igual que en el ajedrez, no se mueve la reina a la ligera. Marta, la experta en comunicación, sonrió cuando se lo conté. Un as bajo la manga no se muestra en la primera ronda, dijo. Sirviendo 2 copas de vino tinto, se revela cuando el rival ya cree que ganó. Bruno seguía atacando en medios. Yareli, cada vez más ausente de la operación. Parecía concentrada en su vida social. Ambos pensaban que mi silencio era señal de debilidad. No sabían que, en realidad, era la calma antes del golpe. La idea nació una madrugada, viendo desde la ventana de mi departamento cómo la lluvia caía sobre León. Pensé en las veces que, en Dolores Hidalgo, las cosechas se habían perdido por falta de agua en el momento preciso, y en cómo eso nos había hecho vulnerables frente a compradores externos que pagaban una miseria. Llamé a Celina a primera hora. Necesito que vengas con los números de consumo de agua y la lista de productores pequeños que nos surten uva. Le pedí. Vamos a darles algo que Bruno no pueda comprar con chequera. En la sala de juntas, desplegué mi plan, una inversión inicial de 18 millones para instalar un sistema de riego comunitario, con tuberías de alta eficiencia y acceso compartido. La condición era sencilla: quienes participaran firmarían un acuerdo de exclusividad para vendernos su producción durante 5 años a precio justo. Eso garantiza calidad y volumen, explicó Celina, entusiasmada. Y además, blindamos la bodega de maniobras externas. Pero había algo más. Anuncié la creación de una nueva etiqueta, Vino de Mujeres del Bajío, elaborado exclusivamente con uva de viñedos, liderados por mujeres. Parte de las ganancias se destinaría a microcréditos, para que otras pudieran iniciar su propio cultivo. Convocamos a la prensa en la plaza principal de Dolores Hidalgo. Fermín, con su impecable traje gris, se encargó de coordinar la logística. Yo hablé sin leer discursos, mirando a las cámaras y a las mujeres que se habían reunido frente al templete. Esta tierra nos ha dado todo, dije, y es hora de que nosotras, las que la trabajamos y la cuidamos, tengamos voz y poder en lo que producimos. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, titulares como Viñedos Altamira apuesta por el campo femenino, innovación y justicia para el Bajío, inundaron los portales. Incluso un canal nacional dedicó un reportaje de 10 minutos al proyecto. Bruno, en cambio, recibió el golpe por otro flanco. Una columnista de negocios reveló que su distribuidora en Baja California había presionado a pequeños productores para venderles por debajo de costo. Los mismos productores que ahora aparecían en entrevistas agradeciendo nuestra inversión. En una reunión cerrada, Celina me mostró su celular con una sonrisa mal disimulada. «Mire esto», me dijo, enseñándome un mensaje reenviado. «Castellanos está furioso. Dice que esa mujer lo arruinó». No respondí. Solo pensé que, a veces, el mejor ataque es construir algo tan sólido y justo que deje al rival desnudo frente a la opinión pública. Las ventas anticipadas del Vino de Mujeres del Bajío superaron nuestras expectativas. Restaurantes de San Miguel, Querétaro y hasta Ciudad de México hicieron pedidos para reservar la primera producción. Marta, nuestra experta en comunicación, me susurró al oído en una entrevista. «El viento ha cambiado. Ahora usted es la cara de la esperanza. Y él, bueno, él es la sombra que todos quieren olvidar». Esa noche, brindamos en la sala de barricas. No era una victoria definitiva, pero sí un movimiento que había puesto a Bruno contra las cuerdas.
Yareli. Curiosamente. No apareció en todo el día. Yo sabía que el juego aún no terminaba. Pero por primera vez en semanas, sentí que la bodega volvía a respirar. La cava subterránea estaba en penumbra, con el aroma profundo de madera y vino viejo impregnando el aire. El eco de mis pasos se mezclaba con el goteo distante de humedad cayendo sobre la piedra. Había pedido que nadie bajara durante la próxima hora. Necesitaba un momento a solas con Yareli. Sin público, sin abogados, sin prensa. Ella estaba de espaldas, revisando unas cajas de reserva especial. Como si no supiera que yo estaba ahí. Pero lo sabía, lo sentía. Siempre habíamos tenido esa conexión invisible, incluso en los peores momentos. Yareli, dije, con voz firme pero baja. Tenemos que hablar. No giró de inmediato. Pero su respuesta llegó cargada de hielo. Si es para decirme que me rinda. Ahórratelo. Me acerqué despacio, pasando los dedos por las barricas como si buscara fuerza en ellas. No vengo a quitarte nada. Dije, esto no es para humillarte ni para verte caer. Es para darte la oportunidad de crear lo tuyo. Algo que no dependa de herencias ni de mi sombra. Ella se dio vuelta bruscamente, los ojos brillando por la rabia. O por las lágrimas. Mi sombra exclamó. ¿Sabes lo que es crecer escuchando que eres la hija de Ramón Altamira y nunca, simplemente, Yareli, tú y él me pusieron en un molde que nunca pedí? Sentí el golpe seche en el pecho. Por eso mismo respondí. Te estoy diciendo que uses esta parte de la herencia para construir algo que hable de ti. Viñedos Altamira puede ser mi legado, pero el tuyo aún está por escribirse. Ella apretó la mandíbula. Las lágrimas empezaron a rodar, pero no retrocedió. No necesito tus consejos, solo quiero lo que me corresponde. Sin condiciones. Guardé silencio unos segundos, buscando las palabras correctas. Te corresponde. Sí, pero también te corresponde la responsabilidad. Y la responsabilidad no se hereda, se gana. Si vendes a Bruno, no solo pierdes tu parte, pierdes tu nombre y el de tu padre. Para siempre. Vi cómo sus manos temblaban. Dio un paso hacia mí, bajando la voz. «No entiendes», susurró. Él me prometió que me ayudaría a liberarme de ti. Me quedé helada. No era solo ambición. Bruno le había llenado la cabeza de resentimiento calculado. Liberarte de mí no te hará libre. Yareli, le dije, dando el último paso para cortar la distancia, solo te dejará en deuda con alguien que no sabe lo que es la lealtad. Ella desvió la mirada, y por un instante vi a la niña que había llevado de la mano en las ferias de San Miguel, probando jugo de uva y riendo con los dientes manchados de morado. «No puedo decidir ahora», murmuró, secándose las lágrimas con brusquedad. Me aparté, dándole espacio. «Tómate tu tiempo», respondí, «pero recuerda que el reloj no se detiene. Y Bruno no espera». Subí las escaleras de piedra dejando que el eco de mis pasos marcara el final de esa conversación. Por ahora, en la superficie. La luz dorada del atardecer me cegó por un momento. Afuera, la vendimia seguía su curso, como si nada pudiera interrumpir el ciclo de la tierra. Pero yo sabía que, en esa cava subterránea, algo se había movido. No lo suficiente para que ella cediera. Aún. Pero lo bastante para que la grieta en su muro empezara a dejar entrar un hilo de luz a la mañana siguiente. El licenciado Castañeda me citó en su despacho de Paseo de la Reforma. La luz de la ciudad entraba filtrada por las persianas, dibujando líneas perfectas sobre la mesa de caoba, donde reposaba una carpeta gruesa con sellos oficiales. «Es hora de blindar lo que es suyo», dijo, sin rodeos y de asegurar que su voluntad se cumpla. «Incluso si usted no está». Me senté frente a él, sintiendo ese peso extraño que tienen las decisiones que van más allá de uno mismo. Abrió la carpeta y me mostró el acta inscrita en el registro público de la propiedad
El 65% de las acciones de Viñedos Altamira quedaban protegidas por una cláusula que impedía cualquier venta sin mi autorización directa. Ningún socio, ni siquiera mi propia heredera, podría forzar un traspaso. Esto le da control absoluto. Continuó. Pero hay más. Pasó la página y apareció un documento con un encabezado diferente. Fideicomiso Mujeres del Campo del Bajío. Me explicó que, en caso de que yo muriera antes de cumplir 3 años como titular, las acciones y utilidades pasarían automáticamente a un fondo destinado a otorgar becas, microcréditos y capacitación a trabajadoras rurales. Su hija no podrá impugnarlo. Aclaró, es irrevocable. Y, créame, el impacto social será enorme. Me quedé mirando el papel. No era un gesto contra Yareli. Era un recordatorio de que la riqueza no sirve de nada si no se traduce en algo más grande que uno mismo. Vi el rostro de mujeres que había conocido en las vendimias, manos curtidas, espaldas cansadas, pero con la dignidad intacta. Regístrelo de inmediato, dije, y envíe copia certificada a todos los socios minoritarios. Que sepan que el juego cambió. Castañeda asintió con una media sonrisa, como quien sabe que una jugada silenciosa puede tener más fuerza que un golpe frontal. Al salir del despacho, sentí que cada paso en la acera tenía un eco distinto, más firme. Afuera, la vida de la ciudad seguía con su ruido incesante, claxonazos, vendedores ambulantes, gente corriendo para llegar así a algún lado. Pero yo caminaba con la certeza de que, pasara lo que pasara con Yareli, con Bruno o con cualquier otro, Viñedos Altamira ya tenía un destino claro. No era solo mío, era de todas las mujeres que, día tras día, hacen germinar la tierra. Y ahora, ni el tiempo ni la ambición de nadie podría arrebatárselos. Nunca imaginé que la llamada de Yareli llegaría tan pronto. Apenas habían pasado 2 días desde que el acta se inscribió en el registro público. Su voz sonaba distinta, sin el filo cortante que me había acostumbrado a escuchar en los últimos meses. Necesitamos hablar, mamá dijo, pausando entre cada palabra, pero sin abogados, sin testigos, solo nosotras. Nos encontramos en un café pequeño en la colonia Roma. Uno de esos lugares con mesas de madera desgastada y olor a pan recién horneado. La vi entrar con paso seguro, pero sin el maquillaje de guerra que usaba en las reuniones. Bruno me llamó esta mañana, empezó, después de un sorbo de café. Le dije que no cuente conmigo. La miré en silencio, dejando que siguiera. Quise ganarte. No voy a mentir. Pensé que venderle sería mi victoria. Pero él solo quería usarme. No le importa la bodega, ni el vino, ni la historia de papá. Y yo no voy a ser un peón en su juego. Esa confesión, tan directa, me hizo recordar a la niña que defendía sus ideas aunque le costara quedarse sola en el recreo. Había pasado tanto tiempo enterrada bajo la soberbia que casi olvidé que esa parte seguía viva. ¿Y ahora qué?, pregunté. Quiero trabajar. En serio, no para ti, sino contigo. Si aceptas, saqué de mi bolso una carpeta con informes del área comercial. Algo que había preparado semanas atrás. Por si ese día llegaba, Latinoamérica es un mercado enorme para nosotros. Le expliqué, abriendo el mapa. México ya es fuerte, pero Chile, Argentina y Colombia tienen un potencial increíble. Ella hojeó las páginas con atención, marcando mentalmente rutas y contactos. Chile primero afirmó, conozco gente en Santiago que puede abrirnos puertas. No lo dijo como promesa vacía, sino como quien ya tiene un plan en mente. Será un reto duro, advertí, pero si estás dispuesta a ganarte tu lugar, no por apellido, sino por resultados, yo estaré ahí para respaldarte. Yareli asintió. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo que no era rivalidad ni rencor, era determinación.
Cuando nos despedimos. Ella sonrió con un gesto breve, casi tímido. Yo salí del café con la sensación de que, aunque el camino sería largo, tal vez no estaba condenada a caminarlo sola. La vendimia llegó con un aire distinto ese año. El sol caía oblicuo sobre las hileras de viñas, y el murmullo de los vendimiadores se mezclaba con el sonido metálico de las tijeras cortando racimos. Había pasado tanto desde aquel primer día que puse un pie en Viñedos Altamira como joven contadora, y ahora estaba cerrando un ciclo que pocos hubieran imaginado. El nuevo vino estaba listo para salir al mercado. Lo bautizamos Legado Altamira, con una etiqueta conmemorativa que llevaba una ilustración del valle al amanecer y la firma de Ramón en un trazo sutil, casi escondido, como si él mismo quisiera pasar desapercibido pero seguir presente. La idea había sido de Yareli, quien en las últimas semanas se había volcado por completo en su trabajo en el área comercial. En la terraza de la bodega se habían dispuesto mesas largas con manteles blancos y arreglos de lavanda y bugambilias, productores locales, socios, enólogos y amigos se reunieron para el lanzamiento. Algunos habían dudado de que el proyecto llegara a este día, pero ahí estábamos, con copas en alto y un horizonte dorado por el atardecer del Bajío. Fermín Castañeda, impecable como siempre, se acercó con una botella recién descorchada. «No puedo decirle que no a este momento», comentó, sirviendo con cuidado. «Ramón estaría orgulloso. Celina Bustamante, nuestra enóloga principal». Hizo un breve brindis en el que habló de trabajo en equipo, resiliencia y de cómo la tierra sabe recompensar a quien la respeta. Cuando terminó, las copas chocaron suavemente y un coro de «Salud» llenó el aire. Me quedé un momento aparte, apoyada en la baranda de la terraza. Desde allí, el Bajío parecía un mar verde y ondulante, con pinceladas anaranjadas que anunciaban la noche. Respiré hondo. La brisa traía el aroma dulce de las uvas recién cortadas y un eco lejano de música y risas. A mi lado, Yareli apareció con una copa. Chile confirmó la primera orden, dijo, sin ocultar el brillo en sus ojos. No es gigantesca, pero es nuestra puerta de entrada. Le sonreí. No era solo un logro comercial. Era un paso hacia algo que ninguna cláusula de testamento podía imponer construir lo propio. Alzamos nuestras copas. El cristal reflejó el último rayo de sol antes de que se escondiera tras las colinas. En ese instante, recordé aquella sala fría en la lectura del testamento, cuando escuché las palabras que cambiaron todo, y no pude ocultar mi sonrisa. Ahora, de pie sobre mi propia tierra y con el futuro abierto como el horizonte frente a mí, volví a sonreír. Pero esta vez, no por sorpresa ni revancha, sino por la certeza de que el legado estaba, por fin, en buenas manos.